Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 196. El Dios de la segunda oportunidad. Second Life, segunda vida, se describe a sí mismo como un lugar para conectarse, comprar, trabajar, amar, explorar, para ser diferente, para ser tú mismo, para liberarte, para cambiarte, cambiar tu mente, amar tu mirada y amar tu vida. Second Life es un mundo virtual. Más de 20 millones de personas han creado un personaje allí y a través del cual pueden vivir en este nuevo mundo buscando otra oportunidad en la vida. Ese mundo virtual es una prueba clara del anhelo de muchos por un nuevo comienzo. Sin embargo, en la realidad de Dios, Dios es el Dios de las segundas y terceras oportunidades y cuartas y quintas y sextas y muchas más. Nos da innumerables posibilidades de volver a Él y disfrutar de su amor una y otra vez. Dios no solo nos da una segunda vida, sino que viene a nosotros y transforma nuestra vida real. Vamos a leer Salmos 85 del 1 al 7. Al director, canción de la familia de Coré. Señor, tú has sido bueno con tu tierra, restauraste el bienestar de tu pueblo Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo y cubriste sus pecados. Olvidaste entonces su enojo y dejaste de estar disgustado con nosotros. Dios y Salvador nuestro, sálvanos una vez más ahora y acéptanos de nuevo. ¿Vas a seguir enojado con nosotros de generación en generación? Tu enojo no tendrá fin. Por favor, vuelve a nosotros y danos vida de nuevo. Haz que tu pueblo se sienta feliz de ser tuyo. Señor, muéstranos tu fiel amor. Comienza de nuevo. El salmista, al igual que muchos de nosotros, quiere una oportunidad para comenzar de nuevo en la vida. En las palabras de Meshash, clama a Dios, ayúdanos a comenzar de nuevo. Dios no es difícil, Él odia el pecado. Existe una cosa llamada la ira justa, la cual es una faceta del amor de Dios. El salmista sabe que aquella ira justa no contradice el amor que nunca falla de Dios, y en este salmo vemos ambos de ese amor y de esa ira junta. Dios perdona, perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados, contuviste el ardor de tu ira. Cuando te vuelves a Dios, Él te restaura y te revive a través de su amor inagotable. El salmista ora, restáuranos una vez más, ¿no volverás a darnos nueva vida? Oremos juntos. Señor, gracias por darme tantas oportunidades, restaurarme, reanimarme para que me regocije en ti. Vamos a leer juntos Romanos 2 del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios. Dios hace bien al juzgar. Bueno, pues tú criticas a esa gente, pero sin razón. Cuando los condenas, te condenas a ti mismo, porque tú también haces lo que ellos hacen. Tú que juzgas a los que hacen esas cosas y haces lo mismo, ¿cómo crees que escaparás del juicio de Dios? Tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies, pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que tú cambies tu vida. Pero eres terco y no quieres cambiar. Así que si sigues acumulando la ira de Dios, el castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Hay algunos que son constantes en hacer el bien, buscan a Dios, la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A ellos Dios les dará la vida eterna. Hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Dios los castigará con toda su ira. Castigará con grandes sufrimientos a todos y a cada uno de los que hacen lo malo, tanto a los judíos y a los no judíos. Por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor y paz, sean judíos o no. Dios juzga a todos por igual y sin favoritismos. Los que no conocen la ley y cometen los pecados se condenarán. De la misma manera, los que conocen la ley y cometen pecados serán juzgados por la ley. Dios dará su aprobación a los que obedecen su ley, no a los que solo la escuchan. Los que no son judíos no conocen la ley, pero cuando ellos por instinto hacen lo que ordenan la ley, aún así sin conocerla, entonces ellos son su propia ley. Demuestran que en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la Biblia, y su conciencia les sirve de testigo. Su razonamiento los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Todo esto sucederá el día en que Dios juzgue a todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación que les anunció. Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo.
Amén, gloria a Dios. Disfruta de un cambio, de una vida radical. Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida y no quiere que la estropees. En palabras de traducción bíblica de Meshach, el pecado nos hunde en un oscuro círculo vicioso. Dios es amable, pero no es blando. En su bondad nos toma de la mano firmemente y nos guía hacia un cambio de vida radical. Pablo habla de la ira de Dios, es la ira amorosa justa de Dios contra el pecado. Pablo comienza hablando de la ira de Dios, empieza por las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia. Dios es amor, su enojo es el último recurso para aquellos que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Dios nos ama a todos, no muestra favoritismos, ama tanto a los judíos como a los gentiles por igual, es imparcial y es juez justo. Todos hemos pecado y no tenemos excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a otros también practicas las mismas cosas. Es tan fácil juzgar a los demás acerca de las mismas cosas que hacemos nosotros. Tendemos a mirarnos a nosotros mismos con lentes de color de rosa y mirar a los demás con lupa. Una mente criticona se centra en lo que está mal en los demás en lugar de aquello que está bien. Los 5 libros iniciales del Antiguo Testamento establecen la relación de Dios con su pueblo y dan instrucciones de cómo vivir, pero escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Así que todos nosotros seremos juzgados por lo que sabemos. Para algunos la medida de la ley será de Dios, para otros será su conciencia, su propia conciencia y sus propios pensamientos, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Todos necesitamos arrepentirnos. La bondad de Dios está destinada a guiarnos al arrepentimiento. En el momento en el que te arrepientes y te vuelves a Dios, tienes otra oportunidad y la posibilidad de una vida nueva. El arrepentimiento no es solo para apartarse del pecado, sino para volverse a Dios. Oremos juntos. Señor, perdóname por las veces en que juzgo a los demás y gracias porque cada día es una oportunidad para un nuevo comienzo y una nueva posibilidad. Gracias, Señor. Vamos a leer Jonás 1. Dios llama a Jonás y huye. Había un hombre en Israel llamado Jonás, hijo de Amitai. Un día el Señor le dijo, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y avisa que voy a acabar con ella porque su maldad me es obvia. Pero Jonás quiso escapar del Señor y fue hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que salía a Tarsis, pagó su pasaje y descendió al barco junto con los demás que iban a esa ciudad, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor arrojó al mar un fuerte viento y una tormenta tan grande que el barco corría peligro de romperse en pedazos. Los marineros estaban muy asustados, cada uno rogaba a su propio Dios y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y se encontraba sumido en un sueño profundo. Entonces el capitán se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí, dormilón? Levántate y ruega a tu Dios, a lo mejor tu Dios se fije en nosotros y nos ponga a salvo. Entonces los marineros se decían unos a otros, echemos suerte para averiguar quién es el responsable de esta calamidad que estamos sufriendo. Así lo hicieron y la suerte señaló que Jonás era el culpable. Entonces le dijeron, dinos por causa de quién estamos pasando esta calamidad. ¿Cuál es el propósito de tu viaje? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Quién es tu gente? Jonás respondió, soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Entonces los hombres se asustaron mucho y le preguntaron, ¿qué es lo que has hecho? Pues sabían que estaban huyendo de la presencia del Señor porque Jonás se los había contado. Como la tormenta era cada vez más fuerte, le preguntaron a Jonás, ¿qué debemos hacer contigo para calmar el mar? Y él les contestó, agárrenme y échenme al mar y la tormenta se calmará. Yo sé que esta terrible tormenta cayó sobre ustedes por culpa mía. Los marineros empezaron a remar con todas sus fuerzas con la esperanza de llegar a tierra firme, pero no lo lograron porque el mar se ponía cada vez más violento y se volvía contra ellos. Entonces clamaron hacia el Señor, Señor, no nos hagas morir por quitarle la vida a este hombre, no nos culpes por matar a un inocente, porque tú eres el Señor y actúas como bien te parece. Así pues agarraron a Jonás, lo lanzaron al mar y el mar se calmó. Al ver esto sintieron mucho respeto por el Señor, así que le ofrecieron un sacrificio e hicieron promesas al Señor. Jonás en el vientre del gran pez. El Señor había dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches dentro del estómago de ese gran pez. Gloria al Señor. Qué impresionante. Aprovecha una segunda oportunidad. Siempre aprovechar las segundas oportunidades. Jonás 2. Vamos a leer. Entonces Jonás oró así al Señor.
su Dios desde el estómago del pez. Clamé a ti, Señor, en medio de mi angustia y me contestaste. Desde las profundidades del sepulcro pedí tu ayuda y me escuchaste. Me arrojaste a lo más hondo, a lo más profundo del mar. La corriente me envolvía y todas sus olas poderosas pasaban sobre mí. Pensé, me has echado de tu presencia, pero así y todo yo seguiré rogando hacia tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el cuello, estaba cubierto de mar por todas partes. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas. Bajé al mundo de los muertos y tras de mí sus rejas se cerraron para siempre. Pero tú, Señor Dios mío, me sacaste vivo de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor, pero yo con gratitud te alabaré y te ofreceré sacrificios. Cumpliré la promesa que te hice. La salvación viene, Señor. Entonces el Señor le ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. Dios llama a Jonás y Jonás obedece. Vamos a leer Jonás 3. El Señor habló por segunda vez a Jonás y dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y fue para Nínive, una ciudad tan grande que necesitaba 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz, Nínive será destruida dentro de 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron de ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre las cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará, ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres, animales, con ropa áspera. Rueguen a Dios con todas sus fuerzas, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. Quién sabe si tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir. Dios vio que lo que hicieron, se dio cuenta de que dejaban su mala conducta. Entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Vamos a leer Jonás 4. La misericordia de Dios le disgusta a Jonás. A Jonás no le gustó nada que Dios salvara la ciudad y se enfureció. Entonces oró al Señor y le dijo, Señor, ¿no fue esto lo que yo decía cuando estaba en mi propio país? Fue por eso que al principio intenté huir hacia Tarsis. Sabía que eres un Dios bueno, que muestras gran compasión. No te enojas con facilidad, estás lleno de amor y estás dispuesto a cambiar tus planes de castigo. Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, pues prefiero morir a tener que vivir así. Entonces el Señor le preguntó, ¿de veras estás tan enojado? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí construyó un refugio y se sentó bajo la sombra esperando a ver qué pasaría con la ciudad. El Señor Dios hizo que una planta de ricino creciera sobre Jonás para hacerle sombra y calmarle su mal humor. Jonás se puso muy contento con esa planta de ricino, pero al amanecer, al día siguiente, Dios había dispuesto de que un gusano atacara la planta de ricino y ésta se secó. Cuando salió el sol, Dios envió desde el oriente un viento caliente, como el calor del sol daba directamente sobre la cabeza de Jonás. Él se sintió a punto de desmayarse y queriendo morirse dijo, prefiero morir a tener que vivir así. Entonces Dios le preguntó, ¿de verdad estás tan enojado porque se secó la planta de ricino? Jonás le respondió, claro que sí, estoy que me muero de la rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no moviste ni un dedo por la planta de ricino, ni hiciste que creciera en una noche, nació y murió la noche siguiente. Tú sí puedes preocuparte por ella, pero ¿no puedo yo preocuparme por Nínive, una gran ciudad donde viven más de 120,000 personas que no sabían el mal que estaban haciendo y donde hay muchos animales? Señor, aprovecha una segunda oportunidad. Jonás es diferente a todos los demás profetas, como describe Eugene Peterson en The Message. No es un héroe demasiado alto ni poderoso como para identificarnos con él. No hace nada grande. El libro comienza con Jonás desobedeciendo a Dios y termina con él quejándose de lo que Dios ha hecho. Es un hombre que sufre de depresión severa, pero Dios está trabajando desde el interior y superando las debilidades de Jonás para lograr sus propósitos. Cada uno de estos cortos 4 capítulos nos dice algo sobre el amor de Dios. El amor de Dios nunca te abandonará. No puedes huir con éxito de Dios ni de su llamado. Jonás era un predicador muy conocido. Se le pide que vaya a Nínive, pero en lugar de ello, él huye.
La Costa Brava del suroeste de España y no precisamente de vacaciones. Puedes huir de Dios, pero no puedes esconderte. Jonás termina en un lío. Es tan difícil pensar que nuestra propia desobediencia no afectará a nadie más que a nosotros. Esta historia muestra que nuestra desobediencia trae consecuencias para los demás. A veces las tormentas que afrontamos en la vida son el resultado de nuestra propia desobediencia. Prorrumpe una tormenta y Jonás sabe que es su culpa, está dispuesto a morir y exige ser arrojado al mar, pero Dios dispuso un enorme pez. El amor de Dios no lo iba a abandonar. El amor de Dios puede alcanzarte sin importar lo que bajo que hayas caído. No importa aún cuán desesperada o desesperanzada pueda parecer tu situación. Nunca es demasiado tarde. Jonás oró desde el vientre del pez. En mi angustia clamé al Señor y escuchaste mi clamor. Jonás reconoció lo que perdemos cuando no seguimos al Señor. Muy a menudo podemos depositar nuestra confianza en ídolos como el dinero, el éxito, la fama, el sexo o cualquier cosa que nos aleje de Dios que te impide recibir la gracia que puede ser tuya. No hay ninguna situación de la cual no pueda rescatarse si clamas a Él. El amor de Dios significa que tienes otra oportunidad. Entonces la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. La primera vez Jonás lo arruinó, pero la segunda vez Dios lo usó poderosamente. Dios no solo le dio una segunda oportunidad a Jonás, sino que también se la dio a la ciudad de Nínive. El amor de Dios se extiende a toda su creación. Dios nos ama a todos y quiere ser misericordioso con cada persona, ciudad y nación en la tierra. Después de todo el éxito de la campaña evangelizadora de Jonás, cayó otra profunda depresión. Estaba enojado con Dios. Jonás se apresuró a enojarse, a diferencia de Dios, quien es misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, dispuesto a perdonar, no a destruir a la gente. Ahora vemos por qué huyó Jonás. Estaba indignado debido a que los ninivitas se habían arrepentido. Los ninivitas eran crueles opresores, andaban metidos en brujería, tortura, avaricia, prostitución, pero se arrepintieron y Dios los perdonó. Hoy en día a algunos nos resulta difícil aceptar que las personas realmente malas se arrepientan y Dios las perdone. Dios le envió una demostración gráfica a Jonás, puso una planta para darle sombra y él estaba muy feliz con ello. Entonces Dios la destruyó, pero Dios señaló su gran amor por toda la creación, a diferencia de las preocupaciones de Jonás, que eran bastante estrechas y egoístas. Una de las características asombrosas de Dios es la misericordia, lo cual significa ser amable y bueno con las personas que no lo merecen. Dios ha extendido su misericordia hacia ti y hacia mí por medio de Jesucristo y su misericordia nunca se agota. Siempre hay oportunidad. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu gran amor, gracias porque incluso cuando he cometido errores me has dado otra oportunidad. Ayúdame a dar las buenas nuevas de tu amor a los demás para que ellos también puedan volver a tu amor. Pipa dice, Jonás se preocupó más por quedar bien que por salvar las vidas de miles y miles de personas. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo donde nos alimentamos de la palabra del Señor. Les recuerdo que este podcast fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y que la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Bendiciones.